Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, por favor. Lo podemos leer juntos. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguramente conmigo todos coinciden en el hecho de que nadie que conozcamos desea quedar en último lugar. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que ame estar en último lugar o que sea postrero? De hecho, los que son últimos lugares suelen ser impopulares en donde quiera que están. Incluso en una competencia nadie quiere ni siquiera el segundo lugar, porque después de la competencia nadie se acuerda de ellos. La disposición a ser el último viene sí y solo si estamos contentos con nosotros mismos, tal como somos. Si para nosotros es una afrenta perder el prestigio, entonces, por llegar tarde o por llegar, al último, por ser últimos, entonces nunca escogeremos ser el menor. Si tenemos una necesidad de reconocimiento y necesitamos elogios por lo que logramos alcanzar, por lo que somos, entonces no vamos en búsqueda de ser el postrero. Nadie quiere ser el último. Pero citando este mismo versículo en el verso 7, este pasaje en el verso 7, Filipenses 2:7, la Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. La palabra se despojó es un vocablo griego que significa estar o vaciarse. El mismo pasaje dice, hay dos frases que completa este mismo pasaje que son la exégesis de su significado. Uno es forma de siervo y otro semejante a los hombres. Pero realmente Cristo no se vació a sí mismo de su deidad, porque recordemos, Jesús era 100% Dios. Pero lo que nos está planteando este pasaje es que Él decidió estar en esa condición de ser por ciento hombre también. Hemos escuchado ya anteriormente en otras enseñanzas que Jesús tenía esa naturaleza dual, ¿verdad? Es decir, era Dios y era hombre. Hace 8 días nada menos Alvarito nos decía acerca de cómo es que Jesús sufrió todo tipo de tentación. Nadie podrá decirle que Él las enfrentó siendo Dios, porque en esa condición o en esa óptica cualquiera diría que eso es una ventaja desleal, ¿no? Pero Jesús, no sufrió cada una de las tentaciones que sufrió o el dolor que fue en la cruz siendo Dios, sino siendo hombre. Y Él es así como nos va a juzgar, porque la Biblia dice que Jesús sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Y nuestras tentaciones, pero sin pecado. Hay una versión inglesa que traduce este pasaje diciendo, se hizo carente de gloria. Entonces, Jesús no se despojó a sí mismo, más bien, Él decidió ser carente de gloria. Yo tengo otra perspectiva. Jesús no prefirió su gloria antes que a cada uno de nosotros.
Leemos en Filipenses nuevamente en el capítulo 2, verso 8, que dice, haciéndose obediente hasta la muerte. De modo que entonces, ¿qué es eso de que se despojó a sí mismo? Y en el contraste que decíamos acerca de que no dejó de ser Dios. Bueno, realmente lo que el pasaje dice es que Jesús fue obediente, decidió apostar más a obedecer al Señor. Hace 8 días también escuchamos este hermoso pasaje que a mí siempre me ha encantado, es Salmo número 40, por favor, el Salmo número 40. Salmo 40. El verso 8. Salmo 40, verso 8. Escuchábamos hace 8 días que este es un salmo mesiánico. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso podemos entender lo que Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, a partir del verso 1, Hebreos 12, 1. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Interesante, dice Pablo, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, observa, por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa eso? Acompáñeme rápidamente a Isaías, libro de Isaías, por favor, en el capítulo 53, sin perder Hebreos, si es posible, capítulo 12. Isaías 53, por favor. Isaías 53. Verso 10. Vamos a leer desde el verso 9. Discúlpame, Betito hermoso. Es Isaías 53 a partir del verso 9 para poder entender el versículo que sigue. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Observa, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el verso 11 dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay algo interesante acerca de esto. Si pudiéramos hacer armar un rompecabezas con el Salmo 40, verso 8, Hebreos 12, 2, y ahora este pasaje que estamos leyendo, Isaías 53, 10. Dice, con todo eso, el verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
¿por qué si leemos de esta manera pensaríamos que el Padre no se complació de que su Hijo nunca hiciese maldad ni hubiese engaño en su boca? Porque el profeta dice, con todo eso quiso Jehová quebrantarlo. ¿Cuánto nosotros, que especialmente yo, somos pecadores y nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando todos los días? Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Déjenme llamar su atención con el verso quiso, en el verso 10. Con todo eso Jehová quiso. La palabra en hebreo traduce deleite o placer. Salud. Jehová quiso, y todavía eso complica más las cosas. ¿Cómo que se deleitaba en quebrantarlo y sujetándole a padecimiento? Y vuelve a aparecer la misma palabra deleite y placer en el verso 10, pero al final, cuando dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad vuelve a referirse a este vocablo hebreo que significa deleite o placer. Entonces, Jehová, con todo eso Jehová se deleita, le da placer sujetar el padecimiento y al final, y el deleite de Jehová será en su mano prosperada al final. Bueno, entonces, esto complica nuestro tema, nuestro pasaje. Pero cuando el pasaje nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la palabra expiación también es otro vocablo hebreo que me habla de sustitución. Si pudiéramos pensar en esto, veríamos entonces cuál era la voluntad de Dios. Y ahora sí, añadiendo el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, la voluntad de Dios era que Jesús sustituyese al pecador. Porque Dios es santo, su nombre es santo. El mismo profeta dice, no compartiré mi gloria con nadie. Jehová es perfecto, absolutamente santo, pero ama al pecador. ¿Cómo podría entonces armonizar ambos aspectos? Porque su gloria es intocable, pero su amor por nosotros, por el pecador, es más grande que el universo mismo. Tendría que entonces haber una sustitución. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por el gozo puesto delante de Él, por el gozo de la voluntad de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De modo que entonces se cumple la voluntad de Dios en esa expiación. Se cumple también la voluntad de Dios de la salvación del pecador. Ahora sí, a través de Jesucristo, ambos aspectos, la gloria perfecta de Dios, su santidad absoluta y también su amor por nosotros. Lo expresa así el mismo profeta en el capítulo 57, ahí adelantito. Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, ¿y en qué? En la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A mí este pasaje me fascina, porque me habla de un contraste inverosímil, me habla de un contraste increíble, la gloria del alto y sublime, del santo, armonizando perfectamente con el quebrantado y humilde de espíritu, con el ser humano.
Es decir, entonces Dios en este momento está habitando su gloria, su monte santo, pero también está en tu corazón, está en mi corazón. Viéndolo entonces de esta manera, aun cuando a Dios le dolía completa y absolutamente el dolor tremendo de Jesús, y por supuesto esa primera y única ocasión en que se separaron por la condición de Jesús cargando el pecado de todos nosotros, pero había algo que satisfacía, había algo que deleitaba a Dios, y era su expiación por el pecado. Regresando a Filipenses otra vez, Filipenses 2. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el verso 8. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8, Hebreos 5, 7 y 8. Este tiempo que habla del nacimiento de Jesucristo, el momento de gran gozo. Así lo anunciaron los ángeles. También es el inicio de un camino hacia la cruz, a través de la obediencia. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ya hemos entendido ese hijo con H mayúscula que nos ha explicado Álvaro, que me habla de madurez, el hijo maduro, Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y cuando hablamos de la obediencia, en nuestra óptica sí hablamos de un sometimiento, hablamos de un estado de sujeción, tal vez, pero Jesús veía obedecer al Padre con gozo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esto entonces determina que Jesucristo, no obstante el dolor que padeció, y déjenme decirles, no por el temor de la cruz, porque mucha gente ha pensado que lloraba sabiendo el dolor que le iba a infligir esos clavos en las manos y estar colgado en un madero. Pero no, Jesucristo no estaba entristecido por eso. Vuelvo a reiterar, él estaba entristecido porque se iba a separar del Padre por cargar por primera vez el pecado de todos nosotros, después de ser perfecto y sin pecado en la cruz. Estaba siendo él la representación del pecado en sí, clavado en la cruz, llevando las culpas de todos nosotros en la cruz. Pero aprendió a ser obediente, estando en esa condición de hombre, no de Dios, de hombre. Entonces, pensando en el pasaje que nos hemos propuesto en estudiar, Filipenses 2, ya entendimos qué es despojarse a sí mismo. Ahora, ¿qué es tomar forma de siervo? Lucas capítulo 22, verso 27, por favor. Lucas 22, verso 27. Hablábamos de que nadie quiere ser el último al principio. Hablábamos de que nadie quiere figurar ni siquiera en el segundo lugar.
vamos a ver cómo el que era el número uno en el cielo decidió que era más importante tu salvación y la mía que estar en el primer lugar de gloria en el cielo. Dice Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Son palabras de Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Hoy por hoy se ha distorsionado la figura de incluso hasta los pastores. Los pastores se ven como una jerarquía eclesial, una autoridad, lo cual también es cierto, porque la Biblia habla de la sujeción a los ancianos. Pero por otro lado también se ha visto tanto así que pudieran ser los pastores o los líderes que predican a Cristo como de que se les tiene que atender o servir, lo cual se agradece mucho. Pero realmente el llamado no solamente de los pastores, de todos nosotros, es a seguir las pisadas de Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos ha dejado ejemplo de eso. Dice aquí, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. No, como el que es el mayor, el que se sienta a la mesa para ser servido. Qué bendición poder tener esa oportunidad de servir a los demás. Dice Hebreos capítulo 4, por favor, Hebreos 4. Verso 10. Disculpen ustedes, es Hebreos 6, verso 10, disculpen, por favor. Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebreos 6, 10. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo ¿qué? Servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida para nada de eso. Por eso, no nos conformemos con el hecho de ser servidos. Qué bueno. Realmente aprendamos nosotros, cada uno de nosotros, a ser útiles, sirviendo a los demás. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 13, verso del 1 al 15. Y esta es una escena que me habla precisamente de esa condición de Jesús. Es Juan capítulo 13, versos del 1 en adelante. Juan 13, del 1 en adelante, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese vocablo amó, que es del verbo amar, se traduce como agapao, que significa amor sin recibir nada, sin esperar nada a cambio. Amor perfecto, el amor que viene de Dios. Pero es interesante que dice los amó hasta el fin. La palabra fin es la palabra telos, que es la raíz de teleios, completo, perfecto. Es decir, los amó de manera absoluta. No se reservó Jesús nada con ellos, nada absolutamente. Yo leyendo un poco de la ley, bueno, más bien del Pentateuco, me conmueve ver a Moisés, porque ya en el libro de Deuteronomio les dice a los hebreos, por su culpa no voy a entrar a la tierra prometida, por su culpa Dios se enojó conmigo. Pero al mismo tiempo ves a Moisés constantemente arrodillándose, intercediendo por ellos porque eran tan rebeldes y Dios estaba determinado a destruirlos, pero había un mediador entre Dios e Israel. Y era Moisés. Moisés vivió hasta los 120 años y no murió
porque le viniese un infarto, porque tuviese ya problemas intestinales, porque tuviese alguna enfermedad. La Biblia dice que murió siendo fuerte. Su vista era clara perfectamente. Simplemente murió. Dios decidió que a los 120 años dejara de existir. Pero no le faltó salud. ¿Sabes? Moisés no se reservó absolutamente nada. Por eso es también en esa figura un tipo de Jesús. Jesús con sus discípulos, Jesús con Israel mismo, Jesús con el mundo entero, no se reservó absolutamente nada de él. Ahí mismo en Juan capítulo 13, ve lo que dice el verso 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros, pero observa, y si puedes, subraya, como yo les he amado. Cuando piensas en este pasaje dirías, pues sí, fue a la cruz, pero este pasaje fue dicho por él antes de la cruz, unas horas antes de la cruz. Pero claro, los mismos discípulos sabían perfectamente a qué se refería Jesús. Jesús no se había reservado nada de su amor para con ellos, absolutamente nada, para nada, ni siquiera con Judas. A lo mejor entre nosotros haya cierta fricción de repente, y cuando ves a la persona entrar y cuando ves a la persona llegar, y ya ahí nos vemos, ya comienzas a tener una cierta antipatía, etcétera. Jesús sabía quién era Judas desde un principio. Puedes leer Juan 6, cuando le dice a ustedes, a uno de ustedes es diablo. Ya sabía que alguien lo iba a traicionar, ya sabía que era Judas. ¿Pero acaso Jesús un día pasando Judas le metió el pie? ¿O acaso Judas dijo, vénganse todos que no oiga este? ¿O acaso Jesús, no sé, le negó algo a él? No. De hecho, la misma palabra dice aquí, en el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Cuando en ese momento, estando en el aposento alto, Judas se va después de tomar el pan y el vino en la cena del Señor. ¿Sabes? Jesús estaba triste, se conmovió. La palabra conmovió en el espíritu es la palabra tarazo, que es lo mismo que estar perturbado, triste. Seguimos leyendo el verso 2, Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Eso de que se quitó su manto es lo mismo que se despojó de su gloria. Ese acto de quitarse el manto era en ese momento dejar de ser el rabí, el maestro, porque eso era lo que distinguía posiblemente a un maestro. Pero se ciñó con una toalla. Y lo que va a hacer Jesús correspondía al siervo más bajo de los siervos, es decir, el siervo del siervo, tal vez el siervo del siervo del siervo. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto para él era algo que no correspondía al Mesías. Posiblemente esta expresión, esta pregunta, era el resultado de una gran decepción. No es él. Todo el tiempo hemos creído, no es el Mesías. Él no haría esto. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Vean cómo entonces Jesús continúa queriendo Él ser el servidor de todos. Si hay un gramo todavía de gloria, algo que pudiesen ellos hacerse dependientes en ese momento, es absolutamente quitado para estar en el lugar más bajo. Lo que leímos en Filipenses es una gran verdad. Jesús dice: tomó forma de siervo. Y déjame decirte que la palabra siervo que se usa en este pasaje de Filipenses 2 es la palabra doulos. Doulos, que es esclavo. En la naturaleza de Jesús, ser el menor es tener una estimación tan alta por los demás, que busca elevarlos aunque Él termine siendo el último. Decíamos, a nadie nos gusta ser el último. En Mateo capítulo 20, versos del 25 al 28, Jesús dice, Mateo 20, del 25 al 28. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos nosotros nos afanamos y preocupamos, pues, de alcanzar muchas cosas. Popularidad, por ejemplo. Si algo ha sido una posiblemente característica de los grandes hombres, predicadores, músicos, cristianos, es eso. De alguna forma también el tema de la fama y de la popularidad ha influido entre nosotros. No hemos todavía dejado de apreciar y de exaltar la figura del hombre. Pero en el reino de los cielos, el menor es al que los mismos ángeles pueden inclusive hacer una reverencia. El menor, el humilde, es el que puede y tiene autoridad en el reino de los cielos. Todos estamos aquí buscando de alguna forma ser reconocidos, pero en el reino de Dios, eso que buscamos aquí con tanto anhelo puede ser un gran problema para poder ser grande en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús está insistiendo tanto en eso. Pablo dice: pongo mi cuerpo en servidumbre. No siendo que yo, después de haber sido heraldo, es decir, alguien que anuncia la verdad de Cristo, venga a ser eliminado. Es terrible que por una congregación que crece en número, por un nombre que pueda ser popular entre las iglesias, alguien sea eliminado porque haya orgullo en el corazón, haya soberbia en el corazón. Por eso estamos llamados a no dejar esa postura. ¿Qué dijimos? Lo primero, se despojó a sí mismo. Lo segundo, se hizo en forma de siervo. Así es que Jesús insiste en Mateo, lo que acabamos de leer:
No será entre ustedes así, sino que quien quiera ser grande entre ustedes será su servidor. La palabra servidor es la palabra diácono, probablemente de la raíz diaco, que es una forma antigua de referirse al que hace los mandados, al ayudante o al mesero. ¿Quién en sus 5 sentidos naturales querría eso? A lo mejor nadie que se le reconozca así. Y sigue diciendo, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Y vuelve otra vez a aparecer la palabra doulos, esclavo, involuntario o voluntario. Frecuentemente, por lo tanto, en un sentido de calificación, de sujeción o subordinación. Nadie quiere. El lugar sigue vacante. Pero la posada llamada fama y fortuna siempre está llena en el momento en que uno pretende y quiere entrar a ella. Tantos aspirantes, tantos que buscan esos tesoros temporales, y muchos de nosotros terminamos frustrados. ¿Por qué? Porque alguien llegó primero, porque alguien se quedó con lo que tú querías, porque alguien alcanza el talento que un músico desearía. Y constantemente somos así, dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, me parece que es verso 1, dice: verso 1, Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codicia y no tienes. Matas y ardes de envidia. ¿Cuándo yo he matado y he ardido de envidia? Acuérdate que en la Biblia el asesinato es también lo mismo que odiar. Y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden. Piden y no reciben porque piden mal, con malas motivaciones, ¿verdad? Para gastar en sus deleites. Esa es nuestra condición. Entonces, vemos la posada llamada fortuna y fama siempre llena. Pero hay un lugar disponible, se llama el pesebre. Es pequeño y sucio. Y hay animales, por cierto. Pero es el lugar donde nació el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, el mayor en el reino. Pero que tomó forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres. En este pesebre hay suficiente lugar para el servicio abnegado. No hay muchas personas que se interesen en entrar a él. Pero si tú realmente amas a la gente, siguiendo ese mandamiento nuevo de Jesús, y quieres servirle, y no quieres reservarte nada, como Moisés, como Jesús, como Pablo, siempre habrá un lugar para cada uno de nosotros en ese lugar pequeño, insalubre, feo. Cuando María escuchó al ángel decirle que ella iba a dar a luz al Mesías, ella comprendió lo del orgullo y lo de la humildad. Y también, quizá, lo del pesebre. Y dijo, acompáñame, Lucas capítulo 1, verso 38. Lucas 1, 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto se oye muy fácil,
¡Qué padre! Me acabas de dar una gran noticia. Pero ella tal vez calculó el costo. ¿Y mi compromiso con José? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decir la gente de mí cuando me vean así? Me van a querer hasta apedrear. Porque era ver a una persona embarazada. Oye, ¿y quién es el papá? Por cierto. Oye, ¿ya viste a María? Y no se ha casado todavía. No ha consumado su matrimonio. Y comenzó ese wiri guay. ¡Wow! No es tan fácil sentirse orgulloso. Cuando ves el costo, entonces dices, aguas. Diré que sí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero dijo que sí. En Lucas, ahí mismo en el capítulo 1, verso 46 al 49, verso 46, 49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Pero ves el contraste en Lucas, en el capítulo 3, cuando van camino a Jerusalén para ser empadronados, ella sufriendo ya la crisis del embarazo, y en un camino largo, posiblemente cuando más bien les fue, ella montada en un burrito, y que no haya para ellos lugar en el mesón. Engrandece mi alma al Señor. Y dice el verso 49, ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. A los ojos de cualquiera diría, ¿en serio? Pero nosotros no vivimos conforme a la vista, andamos por fe, no por vista, dice Pablo, 2 Corintios 5. ¿A qué aspiramos cuando tú quieres ser el último? Cuando has decidido que no importa que alguien te reconozca por lo que haces, por lo que eres. Dios está ahí. Acuérdate, Él habita en la eternidad, en la luz, es el santo, pero habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Habita. Así que encontramos a Jesús en lugares humildes, en el pesebre, entre los pobres, siendo siervo, humilde, siendo un ejemplo, siendo un niño, siendo el menor, siendo el último. Y Él dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, verso 26. Hermanos, sé que hay personas que sufren en este tiempo de Navidad. Curiosamente, Navidad es la época de más suicidios en el mundo, si sabes. No les gusta estar solos, no nos gusta estar solos. Queremos acercarnos a alguna familia, a alguien que nos invite a cenar. Hay mucha gente que está en esa condición, porque ve Navidad terriblemente distorsionada. Navidad no es los regalos, Navidad no son las luces, Navidad no es Santa Claus, Navidad es algo mucho más que eso, porque eso no tiene absolutamente nada de gloria. Navidad es Jesucristo. La Navidad es que Él nació. Y de manera, yo diría, con mucho gozo, con un gran gozo, vivamos este tiempo. Disfrutémoslo, aún estando solos, aún cuando no tengamos posibilidades de una gran cena, aún cuando no recibas un solo regalo, ni siquiera una sola llamada, cuando no hayas puesto adornos por lo que sea, no importa.
Esto es temporal, pero el que Jesús haya venido, haya nacido, haya hecho un espacio en su eternidad, porque déjenme decirles, Él es eterno, para venir a rescatarnos de nuestra maldad, porque nos ama. Eso es la Navidad, su nacimiento. Y yo quisiera que de verdad pudiésemos cambiar esa tristeza. Si hay tristeza, espero que no, por un gran gozo, por una gran satisfacción. Sirvamos. Ahora sí, ¿quién quiere ser el último? Padre Celestial, gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por Él. Sé que algún día, Señor, algún día todo esto terminará y todo pasará. Pero a lo que tú nos has llamado es eterno. Es para siempre. Disfrutaremos estar contigo. Disfrutaremos conocer nuestra habitación. Disfrutaremos como jamás imaginamos que pudiera ser estar contigo. Todo empezó. Todo comenzó a ser en ese pesebre humilde, donde un rey, donde una autoridad no vendría a nacer, donde ni siquiera alguien de nosotros querría haber nacido. Pero Jesús nació ahí. Y ese pesebre es muy similar al corazón de cada uno de nosotros, sucio, indigno para un rey. Pero ahí es donde tú quieres estar, en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Damos gracias por ser ese Dios que habita en la eternidad, el Santo, pero también habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén.